Tenemos el día de hoy, estamos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo y es importante o entendemos que como cristianos la resurrección termina siendo el fundamento del cristianismo. Amén. El cristianismo, a diferencia de otras religiones, es la única religión, por usar el término, que afirma que su fundador es Dios y es la única que afirma no solamente que es Dios, sino que ha resucitado. Amén. Ninguna otra religión en el mundo ha anunciado y da evidencia tampoco de ello, solamente el cristianismo. Así es que la resurrección de Cristo para nosotros es sumamente importante, es fundamental, porque en ella reposa nuestra fe, descansa toda nuestra fe. Así como el apóstol Pablo diría en el libro de 1 Corintios 15, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, seríamos los más dignos de conmiseración, dice el apóstol. Pero gracias a Dios, Cristo ha resucitado y ha vencido la muerte. Así que siendo que la resurrección, el cristianismo, nuestra fe, descansa en la resurrección de Cristo, qué mejor que conocerla correctamente. Amén. ¿Cuáles son las secuencias? ¿Cuál fue, qué dice la Biblia acerca de la resurrección? Así es que ahora rápidamente voy a tratar de compartir con ustedes de una manera cronológica. Voy a tratar de ser lo más apegado posible a las Escrituras de una forma cronológica. ¿Cuáles fueron los eventos que sucedieron en la resurrección? Hay mucho pasaje, así que le pido nada más que gracias, amor. Le pido que por favor los anote para que no se pierda en la búsqueda. Yo voy a ir dando lectura a estos pasajes para que no se pierda en la búsqueda y trate de seguir la secuencia, porque hay mucho dato. Este es uno de los pocos eventos que se registran en los 4 evangelios y es obvio, por la naturaleza de la importancia que radica en ella, ¿no? Está registrado en los 4 evangelios y hay mucha importancia. Le aseguro que podríamos estar en cada pasaje de la resurrección y podríamos pasar meses y meses y no saldríamos de ella. Pero Dios tiene un propósito muy especial. Así que vamos a hablar hoy acerca de la resurrección del Señor Jesucristo y vamos a tratar de hacerlo en forma cronológica. Así que trate de seguir, por favor, la secuencia. Si tiene que anotar, anote el pasaje, lo busca después, yo le voy a dar la lectura, pero para tratar de seguir la secuencia de manera cronológica. Oramos antes de comenzar. Amado Padre, gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por ese amor tan inmenso, Señor, que no podemos comprender. Gracias por este día, gracias por la bendición, por las alabanzas, los cánticos, los testimonios, Señor, la manera en que has ministrado a nuestros corazones. Pedimos, Señor, que puedas hablar en estos instantes a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y podamos salir en esta mañana con un corazón alegre, fortalecido, Señor, gozoso, Señor, del evento más grande de la historia, Señor, tu resurrección, teniendo fuertísimo consuelo, Señor, en ti, porque en ti hemos confiado, Señor, y en ti descansa nuestra fe. Bendice este tiempo, glorifícate, Padre amado, y habla a nuestros corazones. En tu nombre lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, recordemos a manera de introducción que el Señor Jesucristo muere más o menos a partir de las 3 de la tarde. Amén. A eso de las 3 de la tarde el Señor Jesucristo muere. Y también recordemos que para un judío la manera en que ellos contabilizan los días es a la salida del sol. Es decir, para nosotros 12 de la noche es la forma natural de contar el día. Para ellos el día termina a las 6 de la tarde. ¿No? Cuando el sol se oculta, allí termina el día y comienza el día siguiente. Entonces, Cristo muere a las 3 de la tarde aproximadamente. Entonces, hasta las 6 de la tarde, que va a terminar ese día, ese es un viernes, entonces a las 6 de la tarde, que va a comenzar el día sábado en realidad, para nosotros sigue siendo viernes, pero para un judío ya empieza el día de reposo, el día sábado, hay un término de 3 horas. Bien, entonces arrancamos de allí. Bien, vamos a arrancar de allí. Viernes por la tarde, entonces, comenzamos un viernes por la tarde entre las 3 y las 6 p.m. Viernes por la tarde, todavía es viernes. ¿Qué sucede? Bueno, primero Cristo ha muerto, el Señor Jesucristo ha muerto y el costado de Jesús es traspasado. El pasaje en el libro de San Juan, capítulo 19, ahí tiene la referencia, dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí.
Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que fue traspasado. Bien, entonces el Señor Jesucristo ha muerto, como dice la escritura, viene un soldado para estar seguro, no le quiebran las piernas a Cristo, a los ladrones sí, pero al Señor Jesucristo no. Ahora, todo parece ser que en toda la convulsión, ¿no?, física que está sufriendo el Señor Jesucristo, lo que sucede es que literalmente su corazón se partió. El corazón se partió. Entonces el corazón siguió bombeando la sangre, o la sangre que quedaba siguió filtrando, se coagula, suelta una especie de suero, ¿no?, la sangre. Entonces cuando el soldado traspasa el corazón de Cristo, obviamente brota toda la sangre y el agua, que es lo que Juan ve, ¿no?, en esto. Pero qué profundo el amor de Dios, ¿no? Él mismo dijo: no me quitan mi vida, sino que yo mismo la pongo, ¿no? ¿Hasta qué punto nos amó Dios, que literalmente entregó su corazón, en todo el sentido de la palabra, rompió su corazón por amor a cada uno de nosotros? Entonces, eso está sucediendo en ese transcurso de 3 horas. Siguiente evento. El cuerpo de Jesús es retirado de la cruz y entregado a José de Arimatea. Recuerde que se acerca el día de reposo, el día sábado, que era de gran solemnidad, dice, por esas fechas, por el tema de la Pascua para los judíos, tenía un plus adicional de gran solemnidad. Entonces no podían quedarse los cuerpos crucificados por el día de reposo, requerían, de allí la urgencia de sacarlos. Es por eso que les quiebran las piernas. Hay 2 discípulos secretos que entran acá. Uno de ellos es José de Arimatea. Dice la Biblia que era un hombre rico, dice que era parte del concilio, un principal dentro del concilio. Dice que él, cobrando valor, osadamente entra ante Poncio Pilato y pide el cuerpo, ¿no? El otro personaje que va a entrar en acción va a ser Nicodemo. ¿Se acuerda de Nicodemo? Juan capítulo 3 también va a entrar en acción. Dice así el pasaje, yo voy a dar lectura. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día era de gran solemnidad, vinieron, permítame, voy a tratar de avanzar. El versículo 37, Juan 19, 37, para tratar de avanzar. Y también la escritura dice: mirarán al que fueron traspasados. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Bien, entonces Nicodemo, dice la escritura, otro pasaje paralelo, compra una sábana nueva, desciende el cuerpo. A esto se le suma también Nicodemo. Bien, entonces para llevar, siguiente evento, Jesús es sepultado. En el pasaje dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces el Señor Jesucristo es traspasado, desciende en el cuerpo, José de Arimatea reclama el cuerpo y lo llevan para ser enterrado. Bien, en este proceso se le une a Nicodemo. José de Arimatea compra la sábana, los lienzos, y Nicodemo, ¿qué hace? Dice la escritura, compra la mirra y los áloes, ¿no?, para poder embalsamar. Recuerde que todo esto se está haciendo con mucha premura porque ya viene el día de reposo. Entonces no hay mucho tiempo. Ya José de Arimatea tiene un sepulcro preparado, un sepulcro nuevo, cavado en la roca, nadie lo había usado. Entonces es allí donde llevan el cuerpo del Señor Jesucristo, lo envuelven en la sábana, le preparan rápidamente la mirra, los aloes, todos los ungüentos, y colocan su cuerpo allí. Hay un detalle bien interesante, y estoy tratando de avanzar con esto, es que Marcos y Mateo destacan la participación de las mujeres.
En realidad, en este evento, las mujeres van a tener, María Magdalena y otras mujeres más, van a tener una participación muy activa dentro de ello. Son las últimas en quedarse. Ellas se quedan hasta el final. Principalmente María Magdalena y la otra María, que era la madre de José. Se quedan hasta el final. Entonces, cuando llevan a enterrar, parece ser que solamente hay 4 personas participan en el funeral, en el sepelio del Señor Jesucristo. José de Arimatea, Nicodemo, María Magdalena y la otra María, que es la madre de José. Son las únicas. Dice que María su madre no está presente, por si acaso. María su madre, parece ser que en algún punto Juan la lleva a descansar por los acontecimientos que habían sucedido. Entonces no la mencionan. Entonces solamente hay 4 personas que son mencionadas, ¿no? José de Arimatea, Nicodemo, María Magdalena y la otra María. Son las que participan en el sepelio. Ellas están atentas viendo dónde le pusieron, ¿no? Y porque ellas están pensando regresar después para terminar de embalsamar el cuerpo del Señor Jesucristo. Todo esto está sucediendo muy rápido porque recuerde, ya se acerca el día de reposo. Siguiente acontecimiento, ahí mismo las mujeres se preparan. Usted puede tener Lucas capítulo 23, versículos 55 al 56. Las mujeres regresan y se preparan, es decir, van y terminan de preparar todo porque ellas están pensando después del día de reposo regresar a la tumba. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Bien, entonces, ¿qué está sucediendo hasta este punto? Antes de llegar al día sábado, recuerde, estamos viernes, ¿no? Viernes entre 3 de la tarde hasta las 6, ya se acerca el día de reposo. Han bajado el cuerpo del Señor Jesucristo, lo han sepultado y las mujeres han terminado lo más rápido de preparar los ungüentos, las especies, todo lo que tienen que usar para después del día de reposo regresar a la tumba y ungir al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces estamos... ya empezó el día sábado. Para nosotros es viernes, 6 de la tarde, pero ya es sábado. Ya todo se paraliza, todo el mundo está descansando. ¿Bien? ¿Qué sucedió? ¿Ven? Como yo les mencioné ahí arriba, las mujeres mantienen su vigilia y descansan el día sábado. Las mujeres están descansando. ¿Bien? Lo curioso es, los fariseos piden una guardia, es día sábado. Se supone que todo el mundo era día de guardar, día solemne de guardar. Sin embargo, los fariseos rompen sus propios estatutos y acuden donde Poncio Pilato. Recuerde que ellos eran muy exigentes para varias cosas, pero en este caso ellos están cuidando sus propios intereses. No les importa en realidad ni la tradición ni nada, solamente sus propios intereses. Acuden ante Pilato y van a acudir para pedir una guardia. Qué interesante, ellos recordaban más que los discípulos las promesas de Cristo. Cristo había dicho que iba a padecer, era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase. Los discípulos lo habían olvidado, estaban tristes, estaban destrozados. Su líder, la persona que más amaban en esta tierra, había muerto y ellos lo habían visto con sus propios ojos. Sin embargo, los fariseos o los líderes religiosos recordaban y ellos van donde Pilato, como vamos a leer en el texto, y le dicen, recordamos, dice, que este mentiroso, otro detalle interesante, los fariseos nunca se refieren, o los líderes religiosos nunca se refieren a Jesucristo como Jesús, siempre con un adjetivo calificativo, siempre con un adjetivo de menosprecio. Este mentiroso, nunca le llaman Jesús. Sin embargo, a Pilato le llaman Jesús. Señor, recordamos que este mentiroso, le va a decir la Escritura, había dicho que al tercer día iba a resucitar. No vaya a ser que los discípulos se metan y roben el cuerpo y después digan que ha resucitado, piensan ellos. Concédenos una guardia para que sellemos la tumba, ¿no? La tumba, y estén vigilando para que esto no suceda. Finalmente, Pilatos les concede lo que ellos están pidiendo. Voy a dar lectura al pasaje. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27, 61 al 66, como tiene allí la referencia. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, después del viernes, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos diciendo, es sábado, día de reposo por si acaso, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo,
viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error que el primero. Y Pilato les dijo, aquí tenéis una guardia, id a asegurarla como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Como les mencioné, todo esto excedía lo que les era permitido hacer en el día de reposo, pero a ellos no les interesa ello. Es colocado un sello en la piedra, ¿no? Es colocado un sello. Este sello, una cuerda que protegía la piedra, pero llevaba el sello del gobernador, el sello del imperio. Entonces, nadie se atrevería, en su sano juicio, nadie se atrevería a romper este sello. Pretender abrir la tumba era tenían que romper el sello, y nadie se atrevería a hacerlo porque era desafiar la autoridad de Roma. No solamente colocan un sello, piden una guardia. Esta guardia normalmente era un promedio entre 10 a 12 guardias y tenían que ser cambiados cada 4 horas. Cada 4 horas. Recordemos, hermanos, que estos hombres son máquinas de matar. Son militares, con todo el equipamiento, ellos van con todo, ¿no? Nadie en su sano juicio se atrevería a intentar siquiera robar el cuerpo del Señor Jesucristo. Estos hombres no tienen ningún reparo en crucificar gente, no tienen ningún reparo en ver que alguien está agonizando y jugarse sus prendas como lo hicieron con el Señor Jesucristo. Entonces ponen a estas personas, y también ellos entienden que si ellos se durmiesen, ¿cómo pagaba un soldado romano eso? Con pena de muerte. Cuando ellos descuidaban su deber, eso era capital. Ellos prácticamente mejor era que se suicidasen. Dicen algunas crónicas que incluso los agarraban para que sirviese de escarmiento y los quemaban vivos, porque era tan fuerte que un soldado. Entonces estos hombres no se van a dormir. Estos hombres están alterando los grupos de guardia cada 4 horas para evitar que se duerman. Entonces este es el tipo de guardia que están poniendo. Soldados, gente entrenada con todo su armamento militar. También recordemos, la piedra que es colocada en el sepulcro eran piedras, según los cronistas, eran piedras grandes de roca, que 20 personas no podían movilizarlas. Entonces, normalmente cuando labraban tenían la roca grande que iba a sellar, y hacían una rendija, labraban una rendija para que simplemente la rodasen y ahí quedaba. Entonces, no era algo que fácilmente se podía mover. Esa roca pesaba toneladas. 20 personas dice que no podían movilizarla. Bien, ¿en qué horario estamos? Sábado. Muy bien, entonces para el sábado, ya las mujeres están descansando. Para el sábado, la tumba del Señor Jesucristo se le ha puesto un sello y está toda la guardia, ¿no?, protegiendo la tumba. Seguimos. Domingo, entramos al día domingo. ¿Cuándo arranca el domingo para los judíos? Sábado en la tarde. Sábado en la tarde ya es domingo para ellos. Después de las 6 de la tarde es domingo, hasta el siguiente día. Entonces ahora ya estamos domingo. ¿Qué sucede el día domingo? Para nosotros, sábado en la tarde. Muy bien, las mujeres rápidamente compran especies aromáticas después de las 6 de la tarde. Recuerde que había sucedido. El cuerpo del Señor Jesucristo no había sido embalsamado adecuadamente. Entonces ellas están esperando que apenas termine el día de reposo, inmediatamente se pueda, ellas poder ir a la tumba para poder coger el cuerpo del Señor Jesucristo y embalsamarlo según la costumbre. Marcos capítulo 16, versículo 1 y 2, vamos a leerlo allí. Marcos 16, 1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Esto es un sábado por la tarde. Terminó el día de reposo, inmediatamente se fueron a terminar de comprar y preparar todo para ir temprano a ungirle al Señor Jesucristo. Sábado por la tarde. Bien. Domingo en la madrugada. Domingo en la madrugada. Las mujeres salen a la tumba de Jesús. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces, sábado en la tarde, ya es domingo para ellas, terminan de comprar todas las cosas para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo, duermen y apenas tienen muy oscuro, muy de mañana dice,
ya están listas para ir al sepulcro. Ahora, recordemos, las mujeres no están esperando, hermanos, no están esperando ver a Jesucristo resucitado. Amén. Ellas no están esperando. ¿Cuál es su preocupación? Embalsamar simplemente el cuerpo de Cristo. Ellas no están esperando. El propósito era terminar la labor que dejaron inconclusa el día viernes. Ese era el propósito de ir a la tumba. Bien, entonces es domingo en la madrugada. Hay varias mujeres que citan las Escrituras. Algunos evangelistas citan uno, otro, pero como entendemos, son varias mujeres que están citando. Entre ellas María Magdalena, que siempre aparece, la otra María, ¿no? Después hay otra mujer llamada Salomé y otra más por ahí. Por lo menos menciona 4. Entonces es un grupo de mujeres que son las que están esperando y apenas en la madrugada van a salir. Siguiente evento. Domingo en la madrugada. Todo esto está aconteciendo muy rápido. Hay muchas cosas. Domingo en la madrugada. Un gran terremoto. La piedra es removida por un ángel. ¿Qué está pasando en la tumba? Las mujeres están yendo y su preocupación es quién nos va a abrir, quién va a remover la piedra. Bueno, ella dice, bueno, vamos, ya veremos cómo hacemos. Pero mientras ellas están yendo, la Biblia dice que hay un gran terremoto producido por un ángel. Un ángel desciende. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Algunas cosas interesantes. Llega un ángel, el terremoto es producido por el ángel. Bien, el gran terremoto es producido por el ángel. Ahora dice que el ángel desciende y el ángel remueve la piedra. Es interesante la palabra que utiliza para remover, porque la palabra remover que utiliza allí en el griego literalmente quiere decir traspasar de un lugar a otro lugar. Es decir, el terremoto se produce, los guardias están asustados ya de por sí, ven a un ángel y el ángel literalmente lo que hace es coge la roca, la piedra, esa roca inmensa que pesaba toneladas, la coge y la saca de su lugar. Lucas da un poco más de detalle y Lucas, la palabra que utiliza quiere decir que fue arrancada, no solamente traspasada, fue arrancada. Juan es más enfático en la palabra que usa, en el Evangelio de Juan es más enfático. Quiere decir que fue arrancada de su lugar y puesto en una cima, imagínense. Y el ángel se sentó encima de la piedra. O sea, no era que el ángel rodó o que dejó la puerta un poquito abierta. No, literalmente cogió la roca, la sacó de su lugar, la arrancó y la puso cuesta arriba, en una cima cuesta arriba. Ahí la puso. Y si cabía dudas, se sienta encima de la roca. Frente a todo ese evento, los guardias caen como muertos, dice la Escritura. Y apenas reaccionan, ellos van a huir a dar el informe. Ellos escapan y se van a dar el informe que un ángel ha descendido. Y ha abierto, rompió el sello, rompió todo. Nada pudo impedir que el ángel cumpliese su trabajo. Ahora, una pregunta. ¿Fue enviado el ángel para abrir la puerta a fin que el Señor Jesucristo salga de la tumba? No. El Señor Jesucristo ya resucitó. El ángel no abre la tumba para que Cristo salga. El ángel abre la tumba para que la gente, las mujeres, los discípulos puedan ver que Cristo ya no estaba allí. Ya Cristo había resucitado. ¿En qué lapso? No lo sabemos. Por lo menos tuvo que ser entre las 6 de la tarde del día sábado, que ya es domingo, hasta las 3, 4 de la mañana, en que las mujeres salen o se produce este terremoto. En ese lapso Cristo resucitó, el primer día de la semana. Bien, domingo en la madrugada, básicamente en la noche, ¿qué hora? No sé, no nos dice la Biblia. Y esta es una de las cosas interesantes, hermanos, que es sorprendente que ninguno de los 4 evangelios describe con detalles la resurrección. Describe con detalles los eventos que tienen que ver con la resurrección, pero en sí misma la resurrección no la describe, ¿se da cuenta? Y el Señor resucitó, punto. Ya describe los detalles cuando van las mujeres, lo que pasó con los soldados, lo que pasó con todo, lo describe con lujo de detalles, pero la resurrección no. Simplemente dice, el Señor resucitó. ¿Cómo? Bueno, más adelante sabemos que es por obra del Padre, intervino Cristo, intervino el Espíritu Santo, la Trinidad completa, pero no nos da detalles, simplemente nos comunica, el Señor resucitó. Dios no entra en esos detalles.
Es como lo que sucede en el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta que Dios no pone ni empieza a explicar su existencia? Ya da por sentado que Dios existe y que fue Él quien hizo los cielos y la tierra. Nos da detalles en la forma en que hizo la creación, pero no da detalles de su existencia. Ya lo da por sentado. Creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Lo mismo sucede con la resurrección. El Señor resucitó. Ya da por sentado que Cristo venció la muerte. No nos da esos detalles, nos da los detalles alrededor, lo que está pasando, lo que está sucediendo. Bien, estamos en la madrugada, muchas cosas están pasando. Vea, siguiente. María Magdalena llega a la tumba. Recuerde, las mujeres salieron muy temprano, dice la Escritura. Un grupo de mujeres están, por lo menos 4 mujeres están saliendo para la tumba. Todo parece ser que María Magdalena toma la delantera. Quizás por lo que era más joven, quizás porque tenía más deseos de ver qué es lo que había sucedido, no lo sabemos. Pero ella va inmediatamente, toma la delantera y es la primera en llegar a la tumba. Bien, ¿y qué es lo que María ve? Dice, el primer día de la semana, Juan 21, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba, Jesús, y le dijo, se han llevado el sepulcro del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María llega, ve la piedra removida por el ángel, ella simplemente llega, dice la Biblia que es aún oscuro, muy de mañana, de madrugada, aún es oscuro. Ella mira, está impactada por lo que ha sucedido y ¿qué hace? Se regresa inmediatamente. Regresa a avisar, va donde Juan y Pedro y le dice, no está el cuerpo, han abierto la tumba. Entonces, siguiente evento, Pedro y Juan van al sepulcro. Inmediatamente escuchan eso y Pedro y Juan se van para el sepulcro. ¿Qué está pasando? Ya la Biblia dice que Juan era más joven, corría más rápido. Juan llega primero. Van corriendo y Juan llega. Pero Juan hace esto, llega, ve la piedra removida del sepulcro. Juan se acerca y mira simplemente los lienzos que no estaban en su lugar, pero no se atreve a entrar. Después llega Pedro, más impetuoso. Pedro sí entra a la tumba y ve que los lienzos estaban acomodados, doblados. Tanto la sábana, las túnicas como el sudario estaban doblados en orden. Y están maravillados. Dice que Juan vio y creyó. Fíjese lo que dice el pasaje. En Juan 20, versículo 2 en adelante. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba, Jesús, y le dijo, se han llevado el cuerpo del Señor, no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, es decir, Juan, y vio y creyó. Pero aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Se da cuenta? Entonces produjo un mensaje impactante. Entonces ellos ven, se dan cuenta de lo que ha sucedido y se regresan a su casa. Mientras esto está pasando, todo muy seguido, en algún punto regresa María Magdalena, porque se acuerda, fue a avisarles, sale disparado Pedro y Juan y detrás de ellos va María Magdalena, detrás de ellos. Obviamente ellos corrieron más rápido, vieron y se regresaron. Y llega, en ese transcurso, llega María Magdalena. Nuevamente. Y ahí tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Marcos 16, 9 al 11 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces, ¿quién es la primera persona a quien aparece? A María Magdalena, antes que a los discípulos. Yendo ella, lo hizo saber a quienes habían estado con él y estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron.
Otro pasaje paralelo, lo puede anotar, no lo tengo allí, pero es Juan capítulo 20, da en detalle la aparición, este evento. Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Juan 20, 11 al 18, da en detalle el acontecimiento entre María y el Señor Jesucristo, el encuentro. Dice así: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó a mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Bien, entonces el primer encuentro, la primera persona que va a ver a Cristo resucitado, María Magdalena. Y declara allí de la que había sido expulsado 7 demonios. Era tanto el amor de María, la gratitud por su salvación, como el mismo Señor Jesucristo dijo: al que más se le perdonó, más ama. Y es esta María, ama profundamente al Señor. Ella se da cuenta que apenas amanece, ella está dispuesta a ir allí, bueno, tiene su encuentro con el Señor Jesucristo, ¿no? Y un detalle simple nada más, cuando le dice: no me toques. En su desesperación, María reconoce que es Cristo y se aferra a sus pies, dice la Escritura. La palabra que usa, no me toques, quiere decir no te aferres a mí. Es decir, lo abraza con tanta intensidad que no lo quiere dejar, no lo quiere soltar. Es como: ya te perdí la primera vez, ahora no te voy a soltar. Se tira y lo abraza así fuertemente. Cristo le dice: espérate, María, espérate. Todavía tengo cosas que hacer. ¿No? Suéltame, María, no te aferres a mí. Eso es lo que está pasando, porque más adelante otras mujeres lo van a tocar. Entonces, eso es lo que pasa. Siguiente evento, después de presentarse a ellas, segundo, hay 5 apariciones. El día domingo se va a presentar en 5 oportunidades. Primera, María Magdalena, ¿ok? Segunda aparición, al resto de mujeres, se presentan las otras mujeres. En ese transcurso en que María llegan las otras mujeres a la tumba, ¿no? Ven la tumba, hay unos ángeles. Y los ángeles dicen: ¿qué hacen aquí? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Regresen y díganle a los discípulos que Cristo ha resucitado y que ya va de camino a Galilea y que los va a esperar en Galilea. Las mujeres asombradas dicen, muertas de miedo y de temblor. Agarran y regresan para avisar a los discípulos con mucho gozo, era una mezcla de gozo y temor. Y en algún punto Cristo se les aparece. Bien, se menciona que les aparece. Mateo 28, 5 al 10 dice: mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id a dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué interesante. ¿Quiénes son las que ven a Cristo resucitado? Una mujer. ¿A quiénes se les encarga el ir a anunciar a los discípulos? A las mujeres. Las mujeres tienen una participación activa en la resurrección. Las 2 primeras, ¿a quiénes se presentan? A mujeres. Y son ellas las que van a anunciar a los discípulos: ha resucitado, ha resucitado. Muy bien. Siguiente, estamos en la madrugada del día domingo. Todo esto está sucediendo el día domingo por la madrugada. Siguiente evento. Algunos de la guardia reportan a los líderes judíos. No tenemos tiempo para leer el pasaje, pero tiene allí la referencia. ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan los guardias que cayeron como muertos? Dice que algunos fueron donde los líderes religiosos y le dijeron, le contaron lo que había sucedido.
Ha descendido un ángel, ha abierto, Cristo ha resucitado. ¿Qué hicieron los líderes religiosos? Sobornaron a los guardias. Les ofrecieron mucho dinero, dice, mucho dinero. Claro, porque estaba en juego su vida, les ofrecieron mucho dinero para que callasen y no dijesen nada. Y si hubiese algún problema, ellos se encargarían. Llama la atención lo siguiente, hermanos, que los fariseos y los líderes religiosos no pusieron en tela de juicio el testimonio de los guardias. Ellos no dijeron, no te creo, a ver, vamos a ver si es verdad. No, ellos sabían. ¿Se acuerda que ellos dijeron, no? No, él dijo que iba a resucitar. La evidencia era clara. Cristo ha resucitado. Y eso para ellos, hermanos, es un golpe, es una bofetada. Ellos estaban como, resucitó. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos arrepentimos? No, los sobornamos para que no digan nada. Vean qué tal incredulidad la de ellos. Más evidencia no podían tener. Ellos ni siquiera dudaron de lo que dijeron los guardias. Simplemente dijeron, vamos a sobornarlos para que no digan nada. Y corren la voz de que los discípulos robaron el cuerpo. Ya habíamos visto que eso era imposible, no podía haber tal cosa. Siguiente, domingo por la tarde. Todo eso está pasando el domingo en la madrugada, domingo por la mañana, domingo por la tarde. Cristo se aparece a dos discípulos que están yendo rumbo a Emaús. Hay dos hombres que viendo todos los eventos están yendo, dice, por el camino, conversando muy tristes de todo lo que había pasado. Cristo les sale al encuentro. Uno de ellos se llama Cleofas, del otro no da su nombre. Pero era domingo por la tarde, ya para anochecer. Entonces Cristo se hace como que va del camino contra ellos y le dice, ¿por qué están tristes? Y ellos se sorprenden, le dice, ¿que no sabes lo que ha sucedido? ¿Eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Y empiezan a contarle, han matado a Jesucristo. Él dijo que él era el Mesías y le empiezan a contar. Y luego el Señor Jesucristo les empieza a hablar, dice, desde los profetas, les empieza a citar las escrituras del Antiguo Testamento. Y como ya era para atardecer, le dijeron, quédate con nosotros. Y él dijo, no. Partieron el pan, compartieron los alimentos, y ellos mismos dan testimonio más adelante. Dicen, no ardían nuestros corazones mientras él hablaba, cuando le fueron abiertos sus ojos. Es el Mesías. ¿Qué hacen estos hombres? Es Cristo, dice, Él es. Regresan a Jerusalén, se estaban yendo de Jerusalén, regresan inmediatamente a Jerusalén a buscar a los discípulos. Y llegando les dice, ha resucitado, hemos visto a Jesucristo. Voy a simplemente leerles algunos pasajes, bueno, en realidad la última parte del pasaje, de los pasajes que tienen anotados allí. Dice, entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo en el versículo 30 y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Al atardecer regresan y dicen, ha resucitado el Señor. Y los discípulos, las mujeres le dicen, sí, ha resucitado. Y le dan un detalle, siguiente evento. El informe de los discípulos y la noticia de que ha aparecido también a Pedro. ¿Se acuerda? Cuando leímos ahí dice, y ha aparecido a Simón. La Biblia no da los detalles cómo se apareció, solamente menciona, cuando llegan los de Emaús con los discípulos, ha aparecido el Señor, ha resucitado. Sí, y también ha aparecido a Pedro. Cuarta aparición. Y última aparición, Cristo aparece a los 12 apóstoles con Tomás ausente. Están todos reunidos, de miedo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Todos reunidos en Jerusalén, llenos de miedo. Cristo traspasa la pared y aparece a ellos en el libro de Lucas. Y levantándose en la misma hora, en Juan 20, 19 y 20 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ya para terminar el día domingo, todavía no había terminado el día domingo, en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Todo esto pasó
entre el día viernes, el día sábado y el día domingo. El día domingo, 5 apariciones. Después Cristo va a aparecer, va a quedarse 40 días más y va a desarrollar otras 5 apariciones. En una de ellas a más de 500 personas a la vez. Es decir, la prueba era irrefutable. Cristo había resucitado. Y los discípulos ya poco a poco se les van abriendo los ojos y están convencidos de que Cristo cumplió lo que ha prometido. En esto descansa, hermanos, nuestra fe. Amén. El Señor Jesucristo está vivo. Ya podemos tener una vista más o menos global acerca de la resurrección de Cristo. En eso descansa nuestra fe. Nos ponemos de pie, por favor, para poder orar. ¿Por qué nos reunimos los cristianos el día domingo? Porque Cristo ha resucitado, primer día de la semana. Un evento histórico. Nadie puede negarlo. Históricamente Cristo ha resucitado. Aun si una persona dijera, la Biblia no, yo no creo en la Biblia. Muy bien, perfecto, pero no puede negar la evidencia histórica. Cristo ha resucitado. La tumba está vacía. Y para nosotros los cristianos, mucho más que eso.